y gracia para cada uno de ustedes, de los que están en este momento escuchándonos y viéndonos en este programa que está en vivo y en directo y que está hermoso. Hoy creemos que el Señor va a tocar a cada uno de los que están escuchando y que el Señor va a hacer maravillas allí donde este video sea visto, porque lo que Dios ha hecho es grande en cada una de las familias, pero en especial en la familia que hoy tenemos a Gabriel y a Paulita, que están acompañándonos en este programa. Vamos a bendecir en el nombre de Jesús a cada uno. Y le damos gracias al Señor, porque Amén. hoy la unción que está aquí va a salir en directo para cada uno de los que están recibiendo. En nombre de Jesús. Paulita y Gabito, ¿quieren ustedes saludar a cada uno de los que están allí escuchando? Bendecimos a cada hermano que nos está mirando. Sabemos de que el Señor tiene un propósito grande con cada uno, con las vidas de cada uno, y Él está haciendo sus maravillas y Él no se queda quieto, sino que está todo el tiempo actuando y llevándonos hasta sus victorias que ya nos han sido dadas. Amén. Amén. Sí, nos alegra poder llegar por a través de las redes a cada hermano, a cada persona, a los que nos conocen y a los que no nos conocen. Les bendecimos en el nombre de Jesús y atentos a lo que el Señor tiene para hoy, ¿no? Sí, es amén. Una palabra de mucha edificación para todos. Amén. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es que Dios es fiel. Amén. La fidelidad de Dios. Yo creo que muchos en el transcurso de sus vidas han experimentado cómo Dios los ha llevado día a día, bendiciendo sus vidas de una manera poderosa y sobrenatural. Mira, en 1 Corintios, la palabra dice así, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Bueno, así es. Nosotros creemos que fiel es Dios, Así es. por el cual Él nos ha llamado a ser parte de su familia y de su reino. No sé si Gabito, nuestro pastor, nuestra pastora, nuestros hermanos, podrían comentarnos un poquito acerca de cómo ha sido Dios fiel para con ustedes en todos estos años. ¿Por dónde empezar? Son tantas las formas que Dios ha sido bueno con nosotros y sigue siéndolo en todo momento, ¿no? Y bueno, queremos poder expresar la fidelidad de nuestro Dios, de cómo nos ama y cómo nos ha bendecido desde siempre. Solo que a veces uno no se da ni cuenta, pero tenemos que estar atentos a ver que su fidelidad está todos los días en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Su mano poderosa está sobre nuestras vidas, guiándonos en todo, bendiciendo y ayudándonos en cada momento y en cada situación que pueda ser difícil atravesar, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Me toca mucho el versículo que se acaba de tocar, porque cuando se habla acerca de la fidelidad de Dios, lo que logramos experimentar es ver cómo el Señor, por lo menos en lo que ha hecho en mi vida, como si nos ha llevado hacia Él, ¿no? Desde antes, en sus planes perfectos que Él ya había tenido, y lo vemos a través de la historia en la Biblia y todo, como ya desde antes el Señor Jesús había sido, ya se tenía programado unos tiempos para todas las cosas en la fidelidad de Dios. Él lo prometió, y más adelante vemos cómo viene Jesús efectivamente, que ya estamos cerca de la Navidad, y cómo ese Jesús después viene a nosotros, ¿no? Estamos viendo la fidelidad de Dios. Entonces hoy en día lo que estamos disfrutando es de esa fidelidad de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo decir que Dios no es fiel cuando lo vemos a través de todos los añísimos que han pasado, y aquí estamos disfrutando de su salvación, disfrutando de su comunión, ¿no? Que es lo que dice en el versículo. Qué bonito esa parte que tú mencionas acerca de que de antes, porque dice que desde antes de los tiempos, ¿no? Sí. La tierra todavía no había sido formada y ya Dios había hecho promesas Sí. fieles para con nosotros. Dice que nos escogió desde antes de la fundación, ¿no? Así es, y me lleva a recordar precisamente cómo Dios es fiel a su palabra. Sí. Él es fiel a su palabra, lo que Él dice. Me recuerda cuando yo tenía 25 años, en un momento donde estaba yo en mi casa y de repente no podía yo mover mi mano izquierda, y cuando menos me di cuenta es que había quedado paralizada todo mi lado izquierdo, y en ese momento pensé
en la palabra del Señor sobre la sanidad, la promesa de sanidad, sobre lo que Él establece en su palabra de sanidad. Y en ese momento fue tan hermoso ver que a pesar de que no podía mover mi cuerpo y me tuvieron que llevar al hospital, en mi mente estaba todo el tiempo declarando la palabra: Señor, tú eres fiel a tu palabra y tu palabra establece sanidad, y podemos declarar la sangre de Cristo sobre nosotros. Y yo decía: Señor, tu sangre corre por mi cuerpo, tu sangre corre por mis venas. Cuando llegamos al hospital, sí, efectivamente tenía una trombosis en mi cerebro que no me permitía ni hablar, ni caminar, ni moverme, pero había una seguridad en mi corazón y de que la palabra del Señor Dios es fiel a su palabra, y aunque no podía pronunciarla físicamente, yo decía: Señor, yo sé que tú me vas a levantar, yo declaro y sé que tú eres fiel a tu palabra y lo que tú estableces. Y 3 días después salí caminando del hospital. Las personas no podían entender que no tuviera yo la mano torcida o que tuviera que ir a terapias. Simplemente yo dije: el Señor es fiel, Él es fiel, y lo que su palabra dice es verdadera. Sí, y todo el tiempo que declarando: Señor, gracias porque tú eres fiel a tu palabra y eres poderoso para hacer lo que es imposible para muchos. Qué tremendo. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti estando ahí en ese momento, en esa situación? Porque muchas personas pueden experimentar eso, ¿no? Y en ese momento, cuando está la situación, prefiere más bien decir: bueno, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no me tuvo en cuenta, pero tú hiciste algo diferente. Y era una guerra en mi mente, porque en ese tiempo yo hablaba mucho sobre la sanidad y estábamos predicando mucho sobre que Dios sana, sobre la fidelidad del Señor en su palabra, y justamente me sucede a mí eso. Entonces empieza como el pensamiento a pensar: pues ahora como que pruébalo, ¿no? Pero tenía una seguridad en mi corazón. Yo dije: no, de aquí el Señor me va a levantar caminando, me va a levantar, porque yo sé en quién he creído, yo sé que Él es poderoso para hacer, y yo sé que a lo que digan los médicos o lo que pueda suceder, pero el Señor tiene el control. Y ni mis compañeros ni nadie podía mirar y me decían: ¿usted no parece que no le hubiera pasado nada? Wow. Pero fue la fidelidad del Señor en su palabra y establecer su sanidad sobre mi vida. Podríamos decir que fidelidad es el hecho de que Dios cumple lo que Él ha dicho. Así es. Lo que Él ha salido por su boca, que está escrito también, ¿cierto? Así es. Él hace que se cumpla de tal manera que no tengamos duda de eso, ¿no? ¿Cómo podríamos decir o definir, en tal caso, por ejemplo, Gabito, cómo podríamos definir esto de la fidelidad de Dios? Porque es algo muy grande. Claro que sí, pues la fidelidad de Dios, y para todos los que nos escuchan, Dios es fiel, y es verdad que Él es fiel. No es algo que creemos en vano, sino la fidelidad de Dios es vigente para nuestras vidas. Cuando pienso en la fidelidad de Dios, pienso en cómo Dios ha establecido su palabra, y en su palabra Él la hace inmutable, o sea, no se transforma, no cambia de parecer, no se mueve por la circunstancia, ni las circunstancias lo mueven, sino que si Él algo se propuso hacer, Él lo va a hacer, y eso lo dice también su palabra. Y dice que no pide consejo a nadie ni siquiera, sino que Él, si se decide hacer algo, lo hace. Y así como volviendo al tema de hoy, en este tema tocando la sanidad, yo le doy gracias a Dios por la sanidad que Él derrama sobre nuestras vidas y sobre la vida de cada persona, de su iglesia, de sus hijos, y cada persona que se ha atrevido a creerle y agradecerle también, a alabarle por su fidelidad. En mis 23 años que llevo yo por acá en este país, yo le doy gracias a Dios porque no he tenido que ir una sola vez al hospital por dolores, por alguna situación de salud, ¿no? Y no que sea una persona que me cuide mucho, sí, Dios nos llama a cuidarnos también, y trato de cuidarme, ¿no? Pero Dios ha sido fiel, de verdad que nunca he tenido que parar en una sala de hospital ni en un corredor a esperar de que me atienda un médico, y eso le doy la gloria al Señor, pero sí he aprendido también a pararme firme, que cuando viene alguna circunstancia, como dice Paulita, que nos quiere atacar nuestro cuerpo, lo que sea, pararse en lo que dice la palabra. Si Dios lo dijo, si Dios prometió, entonces yo lo creo y lo tomo para mí. Amén.
Así es. Él es el que está obrando en nuestras vidas y no es porque Él quiera como a favor de nosotros, que Él vino a suplir nuestras necesidades y que Él vino, no es eso, Él vino a cumplir su palabra en nuestras vidas. Wow, vino a cumplir su Vino palabra. a cumplir en sus nuestras vidas. palabras en nuestras vidas y por eso es que nosotros podemos aferrarnos no al sentimiento de ruego, Dios, bendíceme, sé fiel conmigo, o dame lo que yo te estoy pidiendo, o dame lo que yo deseo, sino es ir a su palabra y saber que Dios, Él es fiel, Dios es amor, Él mora en nosotros y Él vino a cumplir su palabra en nuestras vidas. O sea, su fidelidad, Él, como dice Gabriel, Él no se cambia porque yo me sienta triste, entonces, ay, la voy a bendecir porque está triste, por mis sentimientos. Él no se mueve por los sentimientos, sino por la fe en su palabra, en lo que Él es. Y lo hemos podido comprobar. Hemos estado casados ya 13 años. 13 años, ya llevan 13 años. Qué Son bendición. 13 años, Qué lindo. conociéndonos muchos años, que también fue otro milagro. Pero quisimos tener niños y no nos fue posible. Pasamos muchos años, para decir exactamente 7 años, pidiéndole al Señor hijos y declarando su palabra, estableciendo. El Señor nos dijo, entra en la habitación donde ustedes quieren tener sus hijos y empieza a declarar mi palabra, mi palabra. Y ahí decía, bendito el fruto de tu vientre, que el Señor, Él bendice, que los hijos son herencia del Señor. Y nosotros entramos ahí a esa habitación y empezamos, Señor, gracias por tu fidelidad, porque tú lo dices en tu palabra, y empezábamos a orar. Aún así tuvimos que esperar 7 años. Wow. En donde nuestra fe y en el Señor y nuestros sentimientos querían chocar, nuestra mente, nuestros pensamientos, las circunstancias, los deseos del corazón, pero siempre permaneciendo en que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Sí. Y nos levantaba cuando nos sentíamos más débiles, cuando nos sentíamos más tristes o en momentos de dificultad. Él siempre venía con su palabra y decía, deleítate en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón. O sea, enfócate, coloca tu mirada en mí, sigue adelante. Y un versículo que nos tocó muchísimo fue la palabra donde dice que Él hace todas las cosas hermosas en su tiempo. En su tiempo. En su tiempo, no en mi tiempo, porque yo quería, ya, Señor, ya, dame los hijos ya. Y el Señor dijo, no, hay que esperar. Y así fue como 7 años después nos dio la bendición de tener a nuestra primera chiquita, Bella, que nació hace 4 años. Pero en el proceso de todo esto nos dio la bendición de poder adoptar a 2 niñas también, que son un regalo de Dios, gemelas. Y ahora vemos y entendemos que el propósito del Señor lo hace todo hermoso a su tiempo. Si hubiera sido en mi tiempo, no tendríamos a Ana y a Pau. Claro. Y el Señor tiene un propósito con la vida de ellas. Y bueno, ahí pensamos que iba a terminar todo cuando nos sorprende el Señor este año también nuevamente con Jonathan, que ya pronto está a días de nacer. Y vemos cómo el Señor nos ha dado más de lo que nosotros alguna vez pensamos que podríamos tener. Nosotros decíamos, si nos das 1, quedamos contentos, pero nos dio 4. Wow, qué tremendo. Y todos los días vemos esas niñas acostadas en sus camas y les decimos, Señor, gracias por tu fidelidad, porque tú nos dijiste, oren y declaren mi palabra, y ustedes van a ver. Y hemos visto y vemos todos los días cuando ellas duermen en sus camas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que tú haces las cosas y cumples tu palabra como tú las has establecido. Sí. Amén. Sí, lo lleva uno en la vida a aprender, porque uno aprende en el camino, ¿no? Caminando con Dios, caminando en su palabra, a verdaderamente pararse, y eso es para cualquiera de nosotros, no solamente para el que recién conoce de Dios, sino para los que hemos caminado un poquito, en donde nos enseña a confiar, caminando, a veces como forma en la fe, a veces no viendo, pero parándose firme en lo que Dios ha prometido, ¿no? En su palabra.
aquellos momentos de dificultad, aquellos momentos de incertidumbre, de espera, de todo eso, eso no nos impidió a nosotros, podríamos haberlo hecho, pero no nos impidió alabar a Dios, no nos impidió seguir firmes en la obra, seguir ministrando cuando las pruebas decían no, en la tarde, en un jueves de oración, decir Dios ha sido fiel y proclamar la fidelidad de Dios. Eso no es no es un cuento, sino es verdaderamente, es aferrarse a la palabra, aferrarse a lo que Dios dijo, y si Él lo dijo, así es y así lo hará, ¿no? Y eso es lo que nos fortaleció y nos sigue fortaleciendo cada vez que vemos la misericordia, la gracia, el amor de Dios, su fidelidad, porque lo tremendo con la fidelidad es que, y la palabra lo dice también, dice que aún nosotros nosotros le fallamos a Dios, nosotros somos infieles en sí, ¿no? Fallamos porque no podemos todo el tiempo ser fieles, pero dice que Dios sí es fiel porque Él se ha prometido a sí mismo, Él se ha comprometido consigo mismo a ser fiel. Entonces, qué lindo es saber que tenemos un Dios que aunque nosotros fallamos, aunque nosotros a veces rompemos el pacto que hacemos de mira, Señor, yo voy a estar aquí firme, yo te voy a, y a veces no lo hacemos, pero Dios es tan fiel, que Él siempre está ahí levantando, siempre está ahí dando una nueva oportunidad, siempre está ahí cumpliendo su palabra, que no la basa, porque eso es inmutable, no la basa a lo que yo haga o deje de hacer, ¿no? Ojalá que pues estemos siempre firmes, pero resbalamos de vez en cuando, pero qué lindo Dios. Y para cada persona que nos escucha, Dios es tan fiel que a pesar de de las cosas complicadas que podamos vivir, que podamos atravesar y a veces que podamos resbalar, pero Dios sigue siendo fiel y sigue obrando, sigue teniendo su mano en el arado para con su iglesia, ¿no? Con sus hijos. Esa fue una de las preguntas precisamente que me hicieron. ¿Y qué pasa si nosotros no le somos fieles al Señor o le fallamos al Señor? ¿Deja Dios de ser fiel? Qué tremendo, porque eso es, como tú lo has dicho, ¿no? Dios es fiel a pesar de que nosotros le seamos infieles. Sí. Eso se oye tan grande, tan difícil de entender, ¿no? Porque nosotros podemos equivocarnos, podemos ir a muchas veces contrario a la palabra de Dios, sí, a lo que Dios dice, y Él permanece fiel, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la fidelidad de Dios y la fidelidad nuestra, por ejemplo? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Porque yo me imagino que ustedes, a pesar de todas las situaciones que pasaron, llegaron muchos pensamientos a la mente de ustedes. Sí, claro. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando estábamos en espera para saber si iba a estar embarazada o si iba a tener, muchas personas se acercaban y me decían, yo no entiendo cómo tú puedes estar hoy ministrando sobre que Dios es fiel, sobre la bondad de Dios, sobre su amor. Si yo fuera tú, estaría llorando en mi cama o estaría en depresión, o estaría diciendo, Dios, yo ya no creo en ti porque tú no me has bendecido, si tú no me bendices ya no vuelvo a la iglesia. Wow. ¿Verdad? Y yo le decía, eso, el Señor no podemos hacer así, o sea, el Señor es, cuando sabemos en quién creemos y quién vive en nosotros y quién Él es y lo que Él representa en su palabra, Él mismo viene en esos momentos donde dice como, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo más débil me sentía y más frustrada me sentía, era cuando más fuerte estaba. Porque sentía el poder de Dios que me levantaba y que levantaba mi fe y me afirmaba y me decía, hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Y Él colocaba, no es algo así como que yo te voy a ser fiel, Dios, sino que su misma fidelidad en mí, o sea, Él la ponía en mí para permanecer y en nosotros para permanecer ahí a pesar de lo que se pudiera venir. Y sabemos que el Señor, Él es maravilloso y todos los días nosotros le damos gracias, como decir que de Dios sale el amor. Tenemos que saber que Dios es amor. Dios es amor. Sí. De Dios sale la fidelidad, no, Dios es fiel. Amén. Él es, esa es su esencia, Él cumple su palabra, Él no dice que no miente, ¿no? No miente, sí. Y muy, muy importante esa parte donde uno a veces trata como de querer moverle el sentimiento a Dios. Sí. Donde uno le dice, ay, así como uno hace con los humanos, que si lloro, entonces me va a sentir como pesar, o me va a decir, bueno, entonces porque llora, entonces la bendigo. Pero no es eso, el Señor no se va a mover por sentimientos, el Señor, Él permanece en su palabra y tiene un plan perfecto. Y él por eso dice que tenemos que tener fe,
porque sin fe es imposible agradar al Señor. Creer que Él está, creer que Él bendice a los que le buscan y también saber que Él está, siempre su bondad está para con nosotros, sus hijos. Amén. Estaba pensando en esa cita bíblica que dice, y todas las cosas nos vienen a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí. Pero muchas veces nosotros como tomamos como unas líneas de que, bueno, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo ir por cualquier parte, aún en contra de la voluntad de Dios, porque Dios me va a bendecir. Y como Él es fiel, pues va a responderme en esto. ¿Cómo podríamos contarle a los hermanos? Porque me han hecho esta pregunta y me llamaron para preguntarme justo ese puntico. ¿Cómo podrían ayudarme a explicar este puntico? ¿Qué ven ustedes allí en eso? Yo pienso que la palabra del Señor nuevamente nos aclara de cómo Él permanece. No es por lo que nosotros hagamos, es por quien Él es, ¿no? Por quien Él es y nosotros nos lleva, al ver el amor de Dios, al ver su fidelidad, nos lleva. Es como la palabra del amor, donde dice que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios y la estamos experimentando en nuestra vida. Sí, y viendo, si vemos la palabra, así para pasar rapidito, si vemos las personas que Dios usó en su fidelidad y en su plan perfecto, las personas que Dios usó, las llama, pero no eran las personas más perfectas y listas y aptas para, ¿no? Llama, por ejemplo, a Moisés. Moisés tiene un montón de complicaciones porque él al comienzo ni le interesaba a su pueblo, el pueblo, le decía a tu pueblo, le decía a Dios, pero Dios dice, mira, yo te llamo y yo te mando para que haga lo que tienes que hacer. Que no sé hablar, bueno, entonces yo te mando, pero yo cumplo, y cumplió su propósito, que era sacar al pueblo de Israel. Ahora, si Moisés tiene las grandes capacidades para hacerlo o no, pues gracias a la fidelidad de Dios que llegaron, ¿cierto? Gracias a la fidelidad de Dios que llegaron a la tierra prometida a pesar de las situaciones que sucedieron, ¿no? Gracias a la fidelidad de Dios que Jesús llamando a sus apóstoles, a los grandes escogidos que tampoco eran los grandes maestros, como en su fidelidad, o sea, si fuera por el serle fiel a él, yo creo que en la última cena ya estuvieran arreglando un montón de asuntos para decir realmente ustedes no me sirven, ustedes no pasan el examen porque ya han hecho esto y han dejado de hacer lo otro, ¿no? Pero en su fidelidad, en su plan, porque él se ha propuesto un algo, y me gusta tanto un versículo que el Señor lo trae mucho a nuestra mente, y es que Dios cumplirá su propósito, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Entonces, si Él tiene un propósito en su fidelidad, que Él lo hace, ¿no? Entonces, a veces resbalamos, como le pasó a los mismos apóstoles y todo eso, pero nos ha dado un Espíritu Santo, nos ha dado ese amor, esa misericordia que es nueva cada mañana, y esa fidelidad que siempre nos lleva a encarrilarnos nuevamente, ¿no? Que si nos resbalamos, es que el Hijo de Dios no puede vivir de cualquier manera, no puede resbalarse, se resbala, pero dice la palabra, que si cae el justo, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta, ¿no? Pero porque hay un negocio de Dios que no se basa en cuánto hago y dejo de hacer, sino en lo que Él se ha propuesto hacer. Y eso es tremendo, eso a mí me da una actitud más de adoración, de agradecimiento, amén, de reconocer cuán grande es Dios, que sí, o sea, pudiese dañarle el plan, pero Él no tiene plan B, Él tiene siempre su plan y que lo cumple, lo único que puedo hacer es que al fin y al cabo tengo que, si me quiero resbalar, resignarme y decir, Dios, tú tienes verdaderamente todo el control de mi vida, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, heme aquí, Señor, ¿no? ¿Qué más le va a decir uno al Señor? No, pensando también en el hecho de que los hijos de Dios, que tienen al Espíritu de Dios, Dios les está hablando en todo momento. Sí. No es así como que Dios los deja sueltos, porque precisamente dice que por su amor, Él los enseña, Él los disciplina, hasta que lleguen a la medida y crezcan a la medida del varón perfecto. O sea, no es como que le salimos de las manos y nos tomamos nosotros mismos la dirección por donde nosotros queramos, sino que estamos en las manos del Señor. Y el Señor nos vuelve a traer al camino, ¿no? Y es bueno también ver lo que nos decía Polita, de que todo tiene su tiempo, ¿no? Y a veces quizás no logramos ver en nuestros ojos y en nuestro plan, no logramos ver que Dios cumple lo que Él va a cumplir o lo que ha prometido hacerlo. Yo me pongo a pensar en el padre Abraham, por ejemplo, la tremenda promesa que le da Dios. Falló el padre Abraham, resbaló, tuvo sus resbaladitas y todo eso, pero ¿cumplió Dios su plan? Lo cumplió. Y hoy se le llama
Padre de la fe. Padre de la fe, nuestro Padre de la fe. Bueno, ahora como Padre de la fe, vemos la fidelidad de Dios, que lo que Él le dijo a Abraham, pues aquí estamos, ¿no? Sí. Aquí estamos y ahí está. Quizás Él no alcanzó a ver lo que Dios le dijo en ese momento, pero Dios no fue ni mentiroso ni dejó de cumplir, todo lo contrario. Vemos ese remanente que salió de Él y el Padre de la fe, y hoy estamos nosotros ahí metidos en ese paquete. Entonces, se puede ver tan tremendo, y eso también en nuestra vida es tan importante, eso, saber de que Dios tiene un plan, Dios tiene su fidelidad, cosas que Él ya ha previsto, ha decretado, pero no necesariamente las alcanzamos a ver ya, ¿no? Y eso a veces nosotros como cristianos nos desesperamos, como decía Polita, de que yo quiero ya, y bueno, muéstrame esto, y hay cosas que tenemos que entender que no vamos a alcanzar a comprenderlas ya, pero que Dios sigue siendo fiel, y que Él tiene un propósito, y si a Él le place más adelante mostrarla, pues nos mostrará, ¿no? Y esa es la manera de Dios. Y esa es la manera de Dios, ajá. Lo que sí sé yo es que de todas maneras el Señor nos va a llevar en su propósito y en su plan. ¿Qué podríamos o qué consejo le podríamos dar a cada uno de los que nos están escuchando, tanto hermanos como aquellos que hoy están viendo este video? ¿Qué consejo podríamos darle nosotros? Los consejos primero es, siempre lo mejor es estar cerca del Señor en cualquier situación, en cualquier circunstancia, buscarle a Él, llenarse cada día más, conocer más a Jesucristo, poder experimentar de su amor, porque solo en Él podemos nosotros permanecer parados, firmes, como dice el que Él sea la roca de nuestro fundamento en nuestras circunstancias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en las situaciones que estamos pasando, porque cuando vengan los vientos y los mares, como dice, van a permanecer parados, porque sabes en quién has creído y quién vive en ti. Amén. Sí, yo le diría también a todos nuestros hermanos de que alaben a Dios, que salga de nuestros labios todas las cosas lindas que Él ha hecho en nuestra vida y usar más tiempo para eso, no esperar que suceda algo para decir, Dios, ¿por qué? ¿Dónde está tu fidelidad? Sino decirle cada mañana, gracias Dios, porque me has dado la vida, gracias por una nueva oportunidad para levantarme y avanzar hacia adelante, gracias porque no funciona esto, pero tú tienes un plan, tú tienes el control y yo sigo para adelante, y no mal usar el tiempo, sino todo lo contrario, glorificar a Dios por su fidelidad, reconocer su grandeza, lo que Él es para nosotros, porque todo eso nos va a fortalecer y nos va a llevar una experiencia mejor y mejor, aún a través de las circunstancias, ¿no? Amén. Pensaba también en aquellas personas que no conocen de Cristo, porque el Señor ha proveído salvación por medio de Jesucristo. Y si Dios lo dijo, y Él es fiel, Él cumple su promesa. O sea que en el día de hoy hay salvación también, hay perdón de pecados también para aquellos que el Señor tiene en su llamado, que ha escogido desde antes de los tiempos, para el día de hoy que reciban también salvación. Hay libertad para ti en este día, hay sanidad para ti en este día. En estos minutos que nos quedan vamos a orar por ti, para que sea el Señor obrando en tu hogar. Nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros, pero también está allí contigo. ¿Podrían ustedes orar por los que están enfermos, por los hogares? Amén. También, Padre Celestial, delante de ti presentamos cada hermano, cada hermana que nos miran a través de la red. Señor, sabemos que tu presencia, así como está aquí, está allá también. Bendito Dios, y nosotros enviamos, Señor, conforme a tu palabra, Señor, tu sanidad manifiesta, Señor, si hay dolencia, tu sanidad manifiesta, Señor. Gracias porque Padre, tú oyes cada clamor, tú oyes cada oración, Señor, y tú estás respondiendo también, porque tú, Señor, cumples tu propósito en cada vida, Señor, en cada familia, Dios. Gracias por tu obra, gracias por tu salvación, gracias por cada corazón que te dice hoy, sí, Señor, sí a ti, Señor, porque tú estás obrando en su vida también, Señor, y viene un nuevo mañana, un nuevo amanecer. Amén, así es. Gracias porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor. Tú cumples tu propósito, Señor, y conoces el corazón y las vidas de cada una de las personas que están en este momento escuchando y viendo. Y sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor, y estás al tanto, y como dijimos al comienzo, estás activo, obrando en tu perfecta voluntad en la vida de cada uno. Levanta, Señor, el rostro de cada uno y que puedan cada uno experimentarte a ti como ese Dios fiel y verdadero que eres. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que hoy te conocen, por cada uno de los que están escuchando, y les bendecimos. Les abrazamos en amor, declarando la paz y la gracia de Jesucristo sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Gabriel, Pastora Paulita. Gracias por la compañía y por